Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Acá estoy con un refrigerio, iba a decir. Perdónenme, con otra clase de discipulado. Hoy en el día feo, bueno, vinieron poquitos, pero llegaron valientes y damos gracias a Dios por la vida de Brother, de Teque, y bueno, espero que alguno más se arrime, ¿sí? Todavía hay tiempo. Bueno, acá por ejemplo, hoy vamos a cambiar el tema. Hoy hablamos del discipulado, ¿no es cierto? Entonces en el discipulado hay un montón de cositas que cada uno de nosotros tenemos que aprender a hacer con nuestros discípulos. Por ejemplo, Martín, que está orando y ayunando por su discípulo, ¿no? Que su discípulo recayó en las drogas, así que yo voy a pedir oración por él. Lo que le voy a decir a Martín es que no lo pierda de vista en ningún momento. Todas esas personas que han salido de las adicciones, ¿no? Son personas que hay que tener muy, muy de cerca, ¿está? Así que bueno, con Brother también aquí, sus amigos, que bueno, que están con la, ¿cómo es? Están con la tobillera, también, que pues no los pierdas de vista. No los pierdas de vista, cada tanto, 1 o 2 veces a la semana, manden mensaje y estén en continua oración. Como dije la otra vez, yo con Estela tuve que armarme de muchísima paciencia. Yo estuve meses mandándole mensaje y ella no me los contestaba, le llegaban y no los miraba, y allá las cansaba como a los 3 meses. Recuerdo que ella se contactó y ahí, hoy por hoy, ella está viniendo. Entonces, hay que tener a nuestros discípulos bien de cerca. Y si vemos que esa persona no quiere saber, bueno, pónganla en oración y empiecen a trabajar con otras personas también, ¿está? Invítenlo para la vigilia, el 24 de agosto, por fe vamos a hacer una vigilia. Vamos a empezar, no sé, a las 8 más o menos, como hasta las 2, las 3 de la mañana, porque es el permiso que hay, son 5 horas, inclusive el baile es de 5 horas, está dentro del protocolo, van a hacer canchengue, pero hasta las 3 o 4 de la mañana, nada más. Bien. Después se termina y los mandan a todos para la casa. Pero bueno, igual queremos tener ese tiempo precioso, va a ser organizado por los jóvenes, después vamos a tener la reunión con la comisión. Y queremos que ustedes también, los que están mirando este video, puedan invitar a alguien para venir a poder participar de ese tiempo precioso donde va a haber oración, adoración, vamos a hacer algunos juegos, vamos a comer cosas juntos, vamos a compartir la mesa, compartir el té, compartir el mate, bueno, todo lo que traigamos para compartir. Palabra de Dios, vamos a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia, vamos a mirar videos, vamos a adorar, vamos a cantar, vamos a hacer una fiesta, ¿sí? Bien completitos. Y bueno, vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios también, que podamos ser llenos. Bueno, seguido al discipulado, vamos a descubrir dentro de nuestros discípulos y también dentro de nuestros hermanos en la iglesia, vamos a descubrir diferentes tipos de cristianos. Tipos de cristianos se llama la lección de hoy. Tipos de cristianos, o sea, clases de cristianos, ¿está? Van a haber cristianos diferentes porque a veces uno no comprende o no entiende ciertas actitudes de algunos cristianos, pero tenemos que entender que somos todos humanos, que todos somos diferentes y que los procesos de Dios en cada uno son distintos. Algunos son más sensibles al Señor, pero dentro de esa sensibilidad también hay cosas que sanar. A veces son personas que tienen orgullo, que tienen, digamos, una a ver cómo se le dice a la persona que se autosustenta. Bueno, cuando me acuerde de la palabra se los digo. Pero tienen cosas todavía dentro de su corazón y llevan un proceso de cambios. Pero a veces nos chocamos, especialmente los más nuevos, por eso es importante que los más nuevos conozcan los diferentes tipos de cristianos con los que se pueden encontrar en una iglesia.
Y no escandalizarse, sino saber que, bueno, este hermano tiene este tema. Bueno, si vemos que no es muy positivo lo que él tiene, vamos a orar por él. Otra no nos queda. Y bueno, y que el pastor y la pastora o los líderes ahí se hagan cargo de él, ¿qué vamos a hacer? Pero nosotros como cristianos y hermanos en Cristo tenemos que de alguna manera, digamos, entender y orar por ellos, ¿sí? Tipos de cristianos. A veces nos escandalizan. ¿Vieron cómo está la mujer ahí? De los pelos la veo yo. Hagan de cuenta que soy yo. Yo quedo así a veces, porque a veces hay cada actitud y cada cosa. Y me dicen, porque ustedes mismos cuando hablan conmigo, a veces me dicen cosas que yo quedo como el lobo del pájaro lobo, no sé. Me parece que hay un animal. No, debe ser el viento. El viento, pensé que podía ser un gato ahí adentro. Bueno, entonces se me cae la quijada, como el lobo de los dibujitos, que se abre la boca, sí, ¿no? Sí. Bueno, porque, claro, hay cosas que uno dice, ¡pah! Y a veces son cristianos de muchos años, pero bueno, con los años de pastorado, y eso yo lo hablo porque varios de ustedes son llamados a ser pastores y a ser misioneros, a ser obreros, a ser líderes, y Dios tiene que prepararlos en todos esos puntos de vista, ¿no? Entonces, claro, hay veces que uno dice, no te puedo creer lo que me está diciendo, ¿me entienden? Entonces, claro, esas cosas a uno a veces le llaman la atención. Sigamos. Bueno, tenemos los cristianos almáticos, ¿sí? Vayan apuntando. Los cristianos sensuales. No lo malinterpreten, no se habla de un asunto sexual, se habla de otro. Pues ya les explico para que queden tranquilos. Los cristianos genuinos y verdaderos y los cristianos religiosos. Hay 4 tipos de cristianos. Hay muchos más tipos de cristianos. Mucho más. Pero yo voy a resaltar estos 4 que son los que más se ven en las congregaciones. Entonces, los hermanos nuevos, o sea, los que están recibiendo el discipulado, se asustan cuando ven ciertas actitudes en alguno de ellos, y de repente a algunos hasta se les genera como un rechazo hacia el otro, ¿sí? Porque dice, pero ¿cómo es posible que esta persona hace años que está en la iglesia? O de repente alguien, en el caso de los que han nacido en la iglesia, ¿y cómo es posible, como en el caso del pastor, que él nació dentro de la iglesia? ¿Cómo es posible que tenga estas actitudes, que nos hable así, que nos diga ya, que haga esta cosa? Bueno, dentro de la iglesia hay varios tipos, por eso se le dice que la iglesia es un hospital, ¿no es cierto? O sea, vienen todos los enfermos. Y hay gente que tiene enfermedades crónicas y hay otros que, Dios va haciendo el milagro porque ellos abren su corazón. No todos los cristianos abren su corazón de par en par. Algunos te dicen que sí, claro, pastor tiene razón, pero no te hace caso ya directamente. Entonces ya tenés que elevarlo, ¿no? Ya elevás el archivo de ese hermano a las, ¿cómo es que se dice? A la biblioteca celestial, ¿no? Te tenés que poner a orar y llorar por él, porque de otra manera Dios no puede, me explico, porque después a veces uno pasa el día a aconsejar y no le dan bolilla, pero a veces uno habla hasta 3 veces, podemos hablar, a veces hemos tenido la gracia de poder hablar la 4ª vez, pero ya no hay, después ya 5ª vez no hay, ahí ya entregamos en manos de Dios y que Dios empiece a tratar con la persona y que Dios obre, ¿no? Entonces encontramos todo este tipo de gente, la gente nueva, la gente que llega a la iglesia y se encuentra con todo este panorama y muchos se escandalizan, ¿no? Se escandalizan, se asustan. Pero es necesario, la palabra de Dios a nosotros nos dice, ¿no? Que es necesario que entre la iglesia haya disensiones. Buscame ese versículo ahí ¿no? Versículo sobre disensiones. Es necesario, dice la palabra, porque de ahí se va a sacar, ¿no? Los que son buenos, o sea, va a haber una separación el día del arrebatamiento, que es parte de lo que vamos a hablar. Por eso es importante que todos, sin excepción, nos preparemos para ese gran día. ¿Ya apuntaron? Sí. Bien.
Miren esa carita de yo no fui. Se mira al espejo y mira como diciendo qué lindo que soy. Acá tenemos a este muchacho, ¿tá? ¿Vieron la carta? Bueno, este creyente es un creyente almático. ¿Está? Almático. Bien. Cuando hablamos de almático, de la persona almático, ¿está? Estamos hablando de la persona, por ejemplo, egocéntrico, ¿está? Digamos, es aquel que se deja llevar por sus sentimientos y por sus emociones. ¿Estamos? Entonces, a ver, vamos a mirar un poquito acá. Ahí va. Son egocéntricos. ¿Está? ¿Qué significa que son egocéntricos? Que piensan solo en ellos, piensan que son ellos los que tienen la prueba más grande, piensan que son ellos los que de repente siempre están necesitando de Dios, piensan, por ejemplo, que Dios se tiene que centralizar en sus vidas, ¿tá? Sienten que Dios, que siempre el yo tiene que estar, inclusive ustedes se dan cuenta cuando un cristiano es egocéntrico, se van a dar cuenta, cuando ese cristiano, cuando da un testimonio o cuando habla de algo, ¿no? De un ministerio, de algo, lo primero que dice es, sí, porque yo fui a la iglesia y yo toqué o yo prediqué la palabra y yo hice esto y yo hice el otro. ¿Quién es? Mabel. Mabel, pará que ya voy. Ay, pará un poquito que justo estoy filmando. Parámela ahí. Ya vengo, hermano, ya vengo. Justo estoy. Muy bien, perdón que tuve que salir porque justo vino una hermana. Son egocéntricos. Muchas veces basan sus testimonios con las cosas que ellos han realizado y nunca le dan la gloria a Dios. ¿Está? Le pasó a varios reyes, ¿tá? Por ejemplo, Saúl llegó un momento que se volvió egocéntrico, ¿tá? No le gustaba quedar pegado delante del pueblo pese a las fallas que tenía. Entonces eso lo condenó de alguna manera, ¿sí? Y lo desaprobó. Vehemente. Uno habla de la vehemencia. ¿Qué es la vehemencia? Son personas impulsivas, son personas apasionadas, son fogosos. Perdón, estás hablando del almático. Son, ¿tá? Llevan, por ejemplo, un vocablo, este vocablo conlleva dos conceptos, uno negativo y el otro positivo, porque vehemencia, digo, cuando es apasionado, estamos hablando de aquel cristiano que de repente, aleluya, gloria a Dios, alabanzas a ti, pero en su vida personal se le termina la fogosidad. ¿Estamos entendiendo? Sí. Doble cara, puede decirse. No sé si capaz que doble cara, como vos decís, podría ser en el sentido de que el testimonio, por ejemplo, no es el mismo dentro de la iglesia que fuera de ella. Claro, no, pero no es mundano, no es una persona mundana, sino que acá glorifica y alaba y todo. Pero después como que en su vida diaria, no es que esté todo el día, aleluya, gloria a Dios, pero vos estás en espíritu siempre con esa adoración. ¿Me están entendiendo? ¿Está? Pero el almático es toda emoción acá, llora, glorifica, esto, el otro, pero en la casa de repente no te agarra la Biblia, no te ora, no te hace un devocional, de repente el testimonio no es el mismo. ¿Está? Entonces el almático, ¿qué significa? Que se deja llevar por sus emociones. Por eso a veces nos escandalizamos cuando vemos a una persona que acá dentro de la iglesia glorifica y alaba y santifica y hace de todo un poco, ¿verdad? Y te alabo y te bendigo y esto y el otro, pero vos lo ves en la calle, ¿me explico? Sí. Y su testimonio no tiene nada que ver. ¿Y vos ves con ese color? ¿Vos ves? Sí. ¿Me entienden a lo que voy?
Andan en la calle y nada que ver, de repente andan haciendo cualquiera. Yo lo he visto muchísimo eso. Lo he visto muchísimo de ver hermanos que dentro de la iglesia glorifican a Dios y hasta en lenguas hablan y todo divino, pero igual se van a tomar un vinito en la esquina del bar de ellos. Entonces vos decís, pará, ¿a qué estamos jugando? ¿Me entienden lo que significa la vehemencia? Es una persona impulsiva. En lo bueno es aquel, ¿sabe qué es lo bueno que tiene el vehemente? Que si usted lo llama para orar, él es el primero que se levanta. Porque ya es impulsivo. Usted pide a alguien para que recoja la ofrenda, él se levanta. Es lo bueno que tiene. Tiene cosas positivas el vehemente. Pero dentro de lo negativo es ese cambio de personalidad que tienen cuando dentro y fuera de la iglesia. Por eso el cristiano tiene que adorar a Dios en espíritu, dice la palabra, y en verdad. O sea, en todo tiempo tiene que estar en nuestros labios la gloria y la honra del Señor. Tenemos que ser luz afuera. Adentro recibimos la presencia de Dios y nos gozamos y hacemos fiesta. Pero cuando salimos al mundo, esa adoración tiene que seguir dentro de nosotros, permanecer y alimentarla todos los días. ¿Cómo alimentamos nosotros esa fogosidad, ese amor y no nos volvemos almáticos? Haciendo lo que no hace el almático. Leer la Biblia, buscar a Dios en oración, hacer ayuno, venir a los cultos, escuchar palabra de vida, estar con sus oídos llenos de alabanza. Hay música secular que está muy linda, está todo bárbaro, está preciosa la música secular, ¿no? Hay músicas seculares que son escuchables, porque no voy a decir que no. No vamos a estar sacándonos como es que dicen, entre fantasmas sacándonos las sábanas, ¿no? Evidente, hay música secular que es linda, que está, pero habiendo tanta variedad de música cristiana, ¿por qué no nos dedicamos a escuchar música cristiana? Eso alimenta el alma. A ver, aquel que trabaja entre personas mundanas, en locales donde están todo el día escuchando las cumbianchas y vaya a saber cuánta porquería y dicen cualquier clase de disparate. Llegado un momento, eso contamina a la persona. Y si uno no está en continua adoración, en continua comunión con Dios, buscando la fuerza en el Señor, se empieza a enfriar. El almático es típico, la persona que usted ve, parece un cristiano y sale para afuera y ve algo totalmente distinto. También pasa algo con el almático. Es emocional. No quiere decir que sea malo ser emocional, pero se deja manejar por sus emociones. Es una persona que piensa más que con la cabeza, con el corazón. Entonces es emocional, es sentimental. Entonces hay una palabra ahí o de repente se pone a llorar alguien en la presencia de Dios y ya solo de ver a la otra llorar, se larga a llorar también. Entonces no es algo genuino. No es algo que él lo sienta, llora porque ve al otro llorando. Y eso ha pasado cantidad de veces. Yo recuerdo cuando yo era joven había un grupo de chicas que una lloraba porque sentía la presencia de Dios, una de ellas, y las otras que eran amigas de ella acompañaban, tipo el arroz, ¿no? Y uno pensaba que todas estaban llenas del Espíritu Santo. Y no era eso. Y después me acuerdo que con el tiempo ellas nos contaron. No, yo no lloraba por la presencia de Dios. Yo la veía llorar a ella y a mí me emocionaba, me conmovía y lloraba yo también. Y no era por la presencia de Dios. No era porque necesitaba desahogarse, porque necesitaba ser libre. No era por eso, no era porque las palabras que Dios hablaba a través de su pastor, de su pastora, de su líder, tocaban su corazón. No era por eso. Era simplemente porque la otra lloraba. Entonces, cuando somos manejados por la emoción, tenemos que tener cuidado, porque a veces somos, y le digo sinceramente, con todo el corazón, por mí misma. A veces la emoción nos lleva a hacer cosas buenas, pero también a reaccionar mal frente a ciertas situaciones. Y a mí me ha pasado. Después me doy cuenta y digo, ¿qué hice? Y me pongo a pedirle perdón a Dios.
Yo una de las cosas que hago cuando algo me sale mal, yo ya me pongo nerviosa, agarro lo que venga y lo tiro. Entonces llega un momento que vos decís, ay, Señor, ¿me disculpas? Perdón, ¿viste? Y cometí el pecado de hacer eso. O nos desbocamos, eso gracias a Dios nunca lo hice. Y mandamos todo el mundo, ¿no? Y nos pasan esas cosas. Bueno, ese tema hay que tener mucho cuidado, porque a veces algo de almático podemos tener. ¿Entienden? Dentro de lo que es. Y también ustedes se van a encontrar con este tipo de personas que son muy almáticos dentro de la iglesia y ustedes lo ven con ustedes y de repente habla como una persona mundana totalmente, lo desconocen, dicen, ¿y este cómo es? ¿Cómo es posible que esta persona vaya a la iglesia? Y lo ven acá y es toda una persona súper fogosa en las cosas de Dios. Entonces, el cuidado de cómo nosotros también tenemos que ser, a mí me enseñaron mucho sobre eso y hasta ahora muchas veces me examino sobre ese tema. Sí, que es muy importante. Y patético. Ustedes dirán, pues, ¿y eso qué significa? La persona patética es una persona lamentable, ridícula, digna de hacer. No te puedo creer lo que está haciendo o lo que está diciendo. Es una persona que se le compara al necio. Persona que no tiene, se la sabe toda, pero no sabe nada. Se la sabe de oídas, pero no porque aprendió. ¿Estamos entendiendo lo que les quiero decir? Sí, total. ¿Está? Muchas veces las personas, ese tipo de personas, sí, pero la palabra de Dios, pero no, yo hago, mire, yo he visto ese tipo de personas por años, ¿no? Y vino uno y me dijo, no, acá la palabra dice que el que madruga Dios lo ayuda. Y yo lo quedé mirando. Y le digo, escúchame, ¿y vos dónde escuchaste eso? ¿De qué versículo es? Por favor, léeme la palabra, porque yo nunca vi que eso es un dicho popular. Lo mismo que decir, y eso se usa mucho entre los cristianos, Dios bendice al dador alegre. Sí. Entonces, ¿cuál es el tema? Tenemos que tener cuidado muchas veces con ciertos dichos que decimos que no son ni siquiera bíblicos, ¿tá? Entonces ahí tenemos que tener conocimiento y la persona almática se deja llevar por lo que escucha. La palabra acá, 2 de Corintios 9:7. Vamos a leer esta partecita. Porque Dios no habla de que Dios bendice al dador alegre. Y usted lo puede buscar. Reyes, ¿no? ¿Qué dijiste? No, 1 Corintios 9:7. Búsquenlo ustedes ahí. 9:7. Sí, escuchen. No es que Dios bendice al dador alegre. Claro, bendice sí, no digo que no. La palabra de Dios en Malaquías habla de que Él bendice sobremanera si somos fieles y si le damos lo que le corresponde a nuestro Dios. Acá lo que está diciendo el Señor es que Dios, ¿qué hace con el dador alegre? A ver, ¿quién me lo lee de ustedes? Dice, cada uno debe dar sí. Lo que en su corazón ha decidido dar y no lo que haga con tristeza ni por obligación. Muy bien, ¿qué más dice? Después dice, Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para lo que pueden ayudar generosamente toda buena causa. Bien, a ver, Teque, el tuyo, 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque sí. Dios ama al dador alegre. No significa que no lo bendice, pero vamos a usar bien los versículos. Dios ama al dador alegre. Dios ama a aquel que tiene un corazón resuelto y no es avaro. ¿Cuántos de nosotros perdónenme que voy a hablar algo fuerte, porque generalmente el tema acá es que el diezmo, yo he visto cristianos que no dan el diezmo entero. El diezmo es el 10%, eso es del Señor.
Cuando nosotros damos el diezmo, que es el 10%, que lo puede dar cualquiera de ustedes, es un acto de fe, no es obligación, pero es un acto de fe que uno hace y dice, bueno, yo gano 13.000 pesos por mes, 1.300 pesos son para Dios. Porque Él me ha bendecido, porque Él me ha ayudado. Cuando uno lo da con alegría a ese diezmo, Dios multiplica, y yo soy testigo total de eso. Yo toda mi vida le diezmé al Señor, le di lo que era de Él. ¿Tá? Yo di las ofrendas con alegría, con amor, a veces me quedaba con lo justo dentro del bolsillo, pero llegó un momento que Dios de alguna manera saltaba trabajo, venían bendiciones de otros lados, o sea, es un acto de fe que uno debe hacerlo con alegría, no por obligación. Si tú te sentís obligado a dar el diezmo, no lo des, eso sí, después no pidas bendición, o sea, Dios te va a ayudar, no digo que no, ni mucho menos, pero la bendición hasta que sobreabunde cuando hacemos las cosas por fe. No solamente dar el diezmo, o sea, el dinero, sino dar de nuestro tiempo, dedicar ese tiempo para con Dios, amarle y hacer las cosas bien. ¿Tá, bro? Date que. Y bueno, y los que están mirando ahí. Es muy importante eso. Y bueno, y la persona patética muchas veces tiene ese tema, que él agarra los versículos de acuerdo a su conveniencia. ¿Está? Y lanza por ahí alguna cuestión al vuelo o agarra algún versículo al vuelo y lo usa, pero no porque escudriñe la palabra, ¿no? Yo he visto gente que me ha dicho, yo estaba enseñando y me ha dicho, pero yo todo eso ya lo sé. Y yo le digo, bárbaro, ¿y lo estás poniendo en práctica? Y ahí quedó en silencio la persona. Amarás a tu enemigo, por ejemplo, vos lo pones en práctica, ya lo sabés, pero ¿y? El valor es lo que nosotros hacemos con la palabra, ¿está? La persona que es almática tiene esas carencias, ¿está? Es insensible al Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo nos exhorta, nos da un buen sopapo, a veces nos acaricia, nos da un mimo, a veces nos confronta, porque Dios nos ama. A veces Dios usa personas, ¿no? Yo me acuerdo que una vez usó una mujer que yo nunca la había visto, una ucraniana, me acuerdo que era, que apenas hablaba español, y me exhortó fuertísimo. Se metió entre la gente, fue usada por Dios, y habían cosas dentro de mi corazón que solo yo sabía. Y la mujer se metió entre la gente ahí y me ministró a mí directamente. Me dijo de todo, yo quedé llorando, quedé mal, quedé triste. Pero después que terminé de llorar, después que me bajé los decibeles, me di cuenta que la mujer tenía razón. Y le tuve que pedir perdón al Señor. Perdóname, Señor. Perdóname porque me enojé, me puse mal, me entristecí. Porque sentí una vergüenza. Sentí una vergüenza. Una vergüenza interna de que Dios me desenmascaró. Me reveló cosas adelante, ¿no? Y me dio una vergüenza, pero recibí la palabra de Dios y dije, no, tiene razón, tengo que cambiar ciertas actitudes de mi vida, Dios tiene que obrar en mi corazón. Recuerdo que una vez también yo tenía la posibilidad, yo le pedía, Señor, yo quiero tener una experiencia espiritual contigo, quiero que tú me muestres una visión espiritual del cielo, de esto, del otro. Y una vez en una noche que fue un culto, no sé si fue un culto, una vigilia, que el Espíritu Santo era una fiesta espiritual, ¿no? Eliana no era nacida, yo ya estaba casada. Y yo, Señor, quiero tener una experiencia contigo. Y la pastora, yo la sentía que ella hacía así, que caminaba con los ojos cerrados, no se llevaba nada por delante. La esposa del pastor Roberto.
Una de lentes, Petricita, vos la sí. conocés por fotos. Sí, ya sé. Bueno, Adiles. Y Sí, bueno, y ella caminaba entre la gente, entre los bancos, y no se daba contra nada, y lo hacía así. Y después que pasó todo, se arrodilló y quedó como que Dios la había arrebatado. Vos la tocabas, ¿no? Y ella no, como que no reaccionaba, quedó arrodillada así y quedó. Y el pastor, el esposo de ella, dijo: no la toque, porque Dios debe de estar revelando algo, debe estar Dios mostrando algo. Bien, quedamos ahí. Y yo me arrodillé, sentí una inquietud, me arrodillé y le pedí: Dios, ¿qué está pasando con la hermana? ¿A dónde se fue? ¿A dónde tú la llevaste? ¿Qué le estás mostrando? Y Dios me empezó a mostrar por dónde iba ella. Ella subía unas escaleras celestiales, Dios le mostraba cosas, Dios le reveló cosas. Yo no llegué a ver qué era lo que le revelaba, pero sí. Después que ella empezó a alabar a Dios, como a la media hora, alabar a Dios, y se levantó y todo, y le dio la gloria y habló en lengua, fue algo hermoso, fue muy espiritual, muy sobrenatural. Y entonces dice que me miró a mí y me dice: no sabes la oportunidad que tú te perdiste, me dijo Magdalena. Yo me quedé. ¿Por qué? Porque habían 2 ángeles aquí en la iglesia y yo los vi. Y uno de los ángeles te quería llevar a ti, porque quería que tú tuvieras una experiencia con el Señor, de ver cosas celestiales, de ver cosas lindas. Y él te veía, pero no lograba alcanzarte, porque detrás tuyo había como un esqueleto. Había como algo feo detrás tuyo. No era yo la que iba a tener esa experiencia, era para ti. Pero como el ángel no vio a más nadie dentro de la iglesia, estaba llena, había unos cuantos en la iglesia, y no vio a nadie como para llevarlo hasta el cielo, digamos, ¿no? Espiritualmente hablando, yo le dije que yo estaba en las manos de él, y fue a mí cuando me llegó. Entonces ahí ella me contó por dónde anduve. Yo le dije: yo te vi. Dice: sí, yo sé que vos me viste, me dijo, pero la experiencia era para ti. Dice: tú sos una persona orgullosa. Me reveló, ¿no? Tú sos una persona insensible. Tú sos una persona que no te gusta aceptar los consejos. Si te exhortan, tú te enojas. Y el Espíritu Santo es muy sensible. Me tiró con el marrón, así se lo digo. Sí. Me tiró con el marrón. Lloré hasta que las lágrimas se me cayeron los ojos, porque no solamente se me cayeron las lágrimas, sino que los ojos también ya se iban por acá. Me los tuve que poner de nuevo. No, lo que lloré ese día, lo mal que me sentí, pidiéndole perdón a Dios, y Él me dijo: no, dice, hay orgullo, vos tenés que renunciar a ese orgullo y quebrar la cerviz. Hasta que tú no quiebres la cerviz, Dios no te va a usar. Y yo tuve un proceso del trato de Dios en mi vida muy fuerte, hasta que Dios me dijo: bueno, ahora sí. Y después volví a caer en otro proceso fuerte también, bastante feo, ¿no? Y bueno, y ahí Dios entró a tratar con... Por eso yo les digo a todos ustedes: no sean insensibles. Si el Espíritu Santo no los bautiza o no los renueva, ¿tá? A todos los estoy hablando, a los que están acá, y también quiero decirle a los que están en el video. Si no sienten al Espíritu Santo que los llena, que ustedes buscan y quieren: yo quiero ser bautizado, yo quiero hablar en lengua, yo quiero ser usado por el Señor, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, y no pasa nada, es porque hay una insensibilidad, y cada uno de nosotros tiene que escudriñar dentro de uno y preguntarle: Señor, ¿qué es lo que yo tengo que dejar? ¿Qué es a lo que yo tengo que renunciar? Porque de repente hay cosas escondidas en nuestro corazón que no sabemos que están. Pero Dios sí, y el Espíritu Santo también lo sabe. Y la persona almática es esa persona que sea como entra, hace todo el berrinche y se va a de la iglesia y sigue en la misma. Entonces, ¿por qué dice que es insensible al Espíritu Santo?
Porque Dios le exhorta una y otra vez y le muestra el camino y la persona porfía de que no es así. Entonces ahí es cuando Dios dice, bueno, no es así, yo te voy a llevar un proceso, no te preocupes. Y después nos pasan cosas en nuestra vida y lloramos y nos lamentamos y de repente hasta queremos volver el tiempo atrás porque cometimos pecados que nos avergüenzan, ¿no? Que después decimos, ¿cómo pude haber caído en esta, no? Bueno, pero eso es porque no le damos lugar al Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces, si está pasando eso entre nosotros, ya es hora de empezar a buscar. Decir, Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué yo no recibo de ti? ¿Qué es lo que está pasando? Y entrar a buscar y a buscar. Y Dios te lleva. Bueno, acá tenemos al otro cristiano. ¿Qué está haciendo ahí? Está agarrando un corazón. Un corazón, o sea que piensa con el Corazón. con el corazón. Y en realidad Dios no colocó El cristiano sensual. el cristiano sensual. No estoy hablando a nivel sexual, tengan cuidado con eso y cómo nosotros lo vemos, ¿sí? Los cristianos sensuales es aquellos que viven por los sentimientos, más que por el entendimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, yo siento que hoy no tengo que ir al culto, no sé. Pero yo siento como que no, hoy al culto no, hoy a la iglesia no. No, hoy no. O yo siento que deberíamos hacer esto así. O yo siento, y es todo el sentimiento, ¿está? Sí. Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? También es vehemente. O sea que el cristiano sensual es aquel que es movido. O sea, no puedes, voy a explicarme mejor. El cristiano sensual no puede ser movido al servicio, al estudio de la palabra, a la oración, ¿está? A no ser que tenga ganas. Si no tiene ganas, no hace ninguna de esas cosas. ¿Entendés? Sí. ¿Entiendes, Ulises? No, hoy no tengo ganas de leer la Biblia. Chao. Hoy no voy a hacer el devocional. ¿Ustedes saben cuánto tiempo a mí me lleva hacer esto? Prácticamente una mañana. Eliana también lo sabe porque ha hecho. Y me pongo a buscar en internet, y busco acá, y busco más o menos temas ahí como para gente que está empezando, para lo que esto, el otro, aquí y allá. La mayoría de ustedes no tiene un año adentro de nuestra congregación. Algunos sí ya tienen, porque Mica, por ejemplo, ya tiene un año de estar dentro. Eliana nació acá adentro. Karen también ya tiene un año, pero Junto con José. los dos ya tienen un año. Pero hay cosas que son necesarias que las vayan aprendiendo, pero hay varios de ustedes que todavía no tienen un año dentro de la congregación. Entonces, evidente, a veces nos dejamos llevar por las emociones. Y nos levantamos sin ganas y no hacemos un devocional. O si no, los hacemos todos juntos. Y eso no es el cometido, sino es un deber. Tenemos que dejar que Dios hable con nosotros día a día. El ayer ya pasó, te necesito hoy. La canción es bien clara. Entonces tenemos que tener ese cuidado, porque el cristiano sensual tiene eso. ¿Está? Yo recuerdo una vez, esto era típico de una persona sensual, y yo le decía a mi esposo, esta persona es un cristiano sensual. Hace años. Estaba haciendo seminario, acá en Las Piedras, en un local. Vino el seminario, de las Américas. Y bueno, yo vieron un grupo de hermanos que quería hacerlo, bueno, y tal. Nosotros ofrecimos, y uno de ellos dijo, yo lo voy a hacer. Lo hizo. Iba nomás bien todo. Cuando terminó, era el primer año, le iban a dar su primer certificado de haber hecho primer año de seminario.
Y nosotros fuimos con la iglesia y nos ofrecimos, inclusive en la iglesia, a darle la sorpresa al hermano, ¿no? Y le arreglamos todo con globos, todo, era un bruto local, todo con los globos, a todo, le adornamos todo para que pudiera el hermano, y viene y nos llama y le digo, bueno, te adornamos todo para que tú vinieras a recibir tu primer certificado, que pim, 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 pam. ¿Saben lo que nos contestó? No siento, no tengo ganas de ir. Se nos cayó la moral al piso porque habíamos comprado globos, todo para adornar el seminario, para justamente agasajar a ese hermano. Nos llenó de tristeza eso, nos llenó. ¿Por qué? Porque era un cristiano sensual. Sensual de sentimientos hablamos. ¿Está? Se deja llevar por el sentimiento. No siento de venir a ayudar a los jóvenes acá. No siento. No siento de ir a los cultos jóvenes, no. No siento de venir a las redimidas, no siento venir, mejor voy al culto de la tarde, o no, tampoco, no. Cuando siento de ir, siento que Dios me va a hablar en la mañana, voy en la mañana, y si no voy a la tarde, a ver. Entonces todo por el sentimiento, porque si no siento, no. Entonces la persona sensual, lamentablemente, si alguno se siente identificado, es bueno que nos replanteemos, gente. Porque la idea no es herirlo, es enseñarles justamente, sino al final, ¿no? La cuestión es, su vida cristiana es solamente tan efectiva como la intensidad de los sentimientos en ese momento. O sea, que si andás pum para arriba, tu vida cristiana pero anda por allá arriba, ¿no? Incomprensivo, dice que es inflexible. Miren ustedes, inflexible, vehemente, incomprensivo e inflexible. ¿Por qué? Porque se deja llevar netamente con sus sentimientos. Como yo les dije hace un rato, de repente los días que anda pum para arriba, es una cosa impresionante. Anda que le vuela la bata, que gloria a Dios, aleluya, yo leo la palabra y busco y aquí allá, pero cuando le viene el bajón, no quieren ni que le hablen de Jesús. Eso es un cristiano sensual. Por eso tenemos que tener cuidado dónde estamos parados, quiénes somos, a dónde vamos. ¿Somos realmente lo que Dios quiere? Inflexible, ¿por qué? Porque vos le querés pedir un servicio y es todo un tema, te llena de excusas de todo tipo y tamaño. Nunca puede y los horarios tampoco le sirven. ¿Estás con frío? Sí. Entonces, esas cosas tenemos que tener cuidado. Incomprensivo. No entiende a los demás, hay que comprenderlo a él. Pero lo que pasa en el resto no le importa. Una de las cosas que nosotros tomamos hincapié, gente, y no es para que lo hagan, pero es algo que nosotros venimos observando hace años. Vieron que somos como 60 personas dentro de la iglesia, ¿está? Entre los congregados y entre los que son miembros de la iglesia. Entre niños, adolescentes, jóvenes, somos más o menos 60. Y los viejitos que no vienen, que hay que atenderlos en la casa. Bueno, de toda esa cantidad de gente que hay en la iglesia, solamente hay una que 2 por 3 nos manda un mensaje y nos pregunta cómo estamos a los pastores. Es Rosalía. El resto, nadie. Cuando saben que está enfermo el pastor, y de toda esa cantidad de gente que hay, no sé, pero por lo menos 2 o 3 preguntan por el pastor. ¿Cómo amaneció, hermano? ¿Está todo bien? Pero el resto, nadie. Hay gente que no sabe si estamos pasando mal, si está todo bien, si necesitamos algo. Pero esto nos ayuda a nosotros como líderes a pretendemos buscar y vivir por el Señor. Que Dios toque los corazones. ¿No? Y si no toca los corazones, la provisión va a llegar por algún otro lado. Pero de que alguien venga a preguntarnos si está todo bien y si precisamos algo, solo una.
Y no quiere decir que vos seas si nosotros fuéramos cristianos sensuales, pastores sensuales, digamos, ¿no? Pasaríamos llorando por los rincones. Ay, que no me quieren, que no me haré, que esto y que el otro, y que aquí, que allá. Y por a mí, que yo les ayudé, que yo lo esto, que yo lo otro, que yo paso predicando y paso llorando, y paso haciendo esto por esto y por el otro, y que aquí, que allá, y que esto y aquí, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que nuestro gran proveedor es nuestro Señor. Somos sencillos. Sin embargo, nosotros sí nos ocupamos de ustedes. Porque sabemos que es nuestra responsabilidad. Y sabemos que ustedes son nuestro rebaño y son nuestra majada. Y somos responsables por su alma. ¿Amén? Bueno, vamos a mirar acá otro. ¡Guau! ¿Y acá qué vemos? El religioso. De todo tipo de religión. Hasta un pastor anda ahí entreverado entre Sí, todo esto. total. Parece mentira. Este probablemente es un pastor. Los otros, ahí hasta hinduista, hasta el católico, andan ahí algún musulmán, tira. Uno de estos dos es evangélico. Si uno de ellos no es testigo de Jehová, uno de ellos, ¿me entienden? Un desparramo. Un desparramo. Y bueno, el cristiano religioso. ¿Qué cosa, no? Con estos cristianos religiosos. El cristiano religioso cumple con las tradiciones. Le dicen, hermano, usted todo domingo tiene que venir al culto. Ah, sí. Religiosamente viene al culto. Por un lado no es malo. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos que no faltan nunca al culto. Pero tiene sus motivaciones. Y tiene sus pros y sus contras también. ¿Por qué? Porque no escudriña, sino que solo cumple. Como si fuera un trabajo, ¿me entienden? ¿Está? No escudriña la palabra, no es de leer la palabra, no es de hacer devocionales, no es de estar ahí buscando a Dios en oración. No, él cumple, él trae la Biblia suya, está nuevita. La Biblia no tiene, pero ni una dobladita de hoja, nada, está impecable. Porque no la abre nunca, no es porque la cuida, es porque no la abre. Él viene, así como viene a la iglesia con su Biblia, la abre, donde lee el pastor, todo bien, pero pues la cierra y ahí pasa toda la semana hasta el otro domingo cerrada. En casa no la abre nunca. Él viene a cumplir. Él se crió en la iglesia o ella, vinieron a la iglesia, bueno, les hablaron de Jesús, qué lindo, y vienen a cumplir. Y hay gente religiosa por montones. Le genera rechazo el cristiano genuino. ¿Saben por qué? Porque el cristiano genuino, cada día de su vida, reconoce que necesita que Dios ministre su vida, lo toque, lo llene, lo renueve. El cristiano genuino, el cristiano verdadero, es aquel que viene a la iglesia para adorar a Dios. Sabe que dentro de la gente de la alabanza hay religiosos. Vienen a tocar, se saben toditos los coritos, tocan lo que venga. De un tango hasta un rock and roll, pero todo el tipo de música que quieran viene y la toca. Pero no le moves un pelo con el Espíritu Santo. Y nosotros tuvimos gente así. En la música ha pasado eso 1000 veces. Hemos tenido chiquilines que vienen con su guitarra al hombro, que vienen y sacan su guitarra del forro y entran a cantar. Y vos los ves estáticos, así. Y tocan y miran, no sé, al aire. Y van al asiento y se asientan bien derechito. Y parecen unos maniquíes. No les moves un pelo. El cristiano genuino es ruidoso. ¿Vieron cuando ustedes al final de los cultos se ponen a saltar y gloria a Dios y aleluya y pim pum pam y saltan para arriba, para abajo? Bueno, eso al religioso le molesta. Ay, son ruidosos, escandalosos, ay, qué horrible. Ay,
que esto, que el otro. Yo me acuerdo de una viejita que sintió hablar en lenguas a alguien, ¿no? Y hablaba fuerte, ¿no? Estaba llena del poder de Dios. Y la viejita se me acerca a mí y me dice, ay, me deja la cabeza, dice, me deja la cabeza doliendo. Le digo, hermana, le digo, va a tener que rechazar eso, porque ahí el problema no es la hermana, porque a mí no me afecta que la hermana hable en lengua, al contrario, me encanta. Le digo, y si le afecta a usted va a tener que orar, porque entonces hay algo ahí que está chocándole a usted. Ay, pero a mí me gustan los cultos más tranquilos. Dice, por eso vengo a los cultos de oración, por eso vengo a los estudios bíblicos. No, pero los estudios bíblicos, si Dios quiere hablarnos, paramos el estudio bíblico, nos ponemos a orar y Dios empieza a ministrar también. Porque claro, ahí no se hace tanto ruido como en un culto. ¿Entienden? Entonces, al religioso hay cosas que le molesta que haya una alegría, que haya, ¿no? El cristiano genuino viene dispuesto a ser lleno del Espíritu Santo, a ser tocado, en fin, ¿no? Y el religioso tiene eso, le cuesta acercarse a un cristiano genuino y le genera un rechazo. Cumple las reglas por costumbre. Viene a la Santa Cena, canta, si hay que cantar, canta, si hay que pararse, se para, si hay que volverse a sentar, se sienta, pero no le moves un pelo, las hace por costumbre. Y muchos de esos religiosos llevan pecados escondidos detrás, ¿no? Cantidad de pecados. Pueden ser personas envidiosas, personas con raíces de amargura, con rencores, con falta de perdón, con falta de humildad, criticones. El religioso es muy criticón, muy de murmurar, muy de hablar del cristiano genuino, porque no le gusta cómo el cristiano genuino hace las cosas, se mueve, obra, ¿está? No quiere decir que el cristiano genuino es solamente el que salta para arriba y para abajo o festeja, porque cada uno siente la presencia de Dios de forma diferente. Hay personas que no, por ejemplo, que no saltan. Mi esposo, por ejemplo, no es de esos cristianos que saltan y que no alaban a Dios. Cada cual alaba a Dios en su forma. ¿Me entienden? Pero él siente la presencia de Dios. Siente el poder del Espíritu Santo y a mí me lo transmite, es algo sobrenatural, me transmite. Dios a mí, por ejemplo, me ha dado una sensibilidad de que cuando estoy ministrando a una persona, me transmite la angustia si la persona está mal. Me transmite la tristeza, así como también me transmite la entrega total. Yo me doy cuenta cuando un cristiano es sensible, cuando vos lo tocas y la persona ya empieza a sentir la presencia de Dios. Solo lo tocas, o le hablas o le decís algo y ya empieza a sentir la presencia de Dios y es un fluir. ¿Tá? El religioso no lo mueve nada. Tú vas a ministrarlo y parece que estás ministrando una columna. Porque no se le mueve un pelo. Y hace todo por costumbre. No tiene fe. El cristiano religioso no se mueve por fe. Cuando se le enferma a alguien de la familia, no ora. Sale corriendo al médico, a la emergencia. No hace una oración de fe primero. No entrega la situación en manos de Dios. No hace las cosas por la de él. O saca un préstamo si anda apretado. O llama al médico cuando hay un enfermo. Confía en el humano, confía en la tecnología, confía en lo que se puede ver. Pero no tiene fe en un Dios todopoderoso, en un Dios grande y misericordioso. Es pesimista. Yo he visto gente pesimista. Usted le cuenta un sueño, una locura. Yo soy muy de hacer locura. Ya para el 24 estamos planificando con los gurises. Ahora después de tarde ellos ya vienen y vamos a planificar. Y una de las cosas que me gusta son las locuras. A mí me gusta armar eventos, me gusta organizarlos y me gusta armarlos. O sea,
Me gusta también que tiren las ideas, pero generalmente los que me tiran las ideas me termino yo organizándolas, muchas veces. Porque tiran la idea nada más, pero después hay que organizarla. Y a mí me encanta hacer eso, pero también es una de las cosas que después yo quiero delegar, pero no sale, hasta ahora no ha salido. Organizan, pero queda ahí en el aire. Y la persona pesimista lo primero que te hace es pincharte el globo. Ay, sí, pero ¿te parece? Mirá que con lo de la pandemia, tenés ojo porque se van a terminar a contagiar todos los gurises, no invites a nadie de afuera. No, cuidado. Y ahora que anda ¿cómo es? La variante Delta, y ahora apareció la Río de la Plata o la Guaraní, no sé cuál es, una que es de acá de Uruguay. ¿Aparecieron esas? ¿Qué hacemos si se nos contagia? Tenemos que volver a cerrar toda la iglesia. Y te pinchan el globo de una manera que vos decís, ¿para qué le habré contado? ¿Para qué le habré compartido esto? Se me pincha el globo, no me da para adelante. Son negativas, digamos. Seguro, las personas religiosas son negativas, son pesimistas. Nos damos cuenta enseguidita. No tiene un testimonio verdadero. ¿Cuántas veces tenemos ese problema de personas que no tienen un testimonio verdadero? Hay cantidad. Somos muy religiosos de la iglesia, pero en casa no le hablamos de Jesús ni al gato. O sea, eso del testimonio viene a ser que no tiene un testimonio, pero lo inventa, algo así, ¿o no? No, significa que la persona religiosa viene por costumbre, no viene por fe, no viene a Cristo, no está convertida. La persona convertida, la persona que se arrepiente, confiese, se arrepiente y recibe a Cristo como su Salvador, Dios va haciendo un cambio en la persona. Hay una transformación total. La palabra de Dios nos habla de que nos tenemos que dejar sacarnos, arrancarnos al hombre viejo de nuestra vida y vestirnos con el nuevo. O sea, tiene que haber una transformación total en la persona. El proceso muchas veces es largo dependiendo cuánto nos hemos entregado a Cristo, ¿tá? Pero el proceso tiene que llegar siempre. La persona religiosa viene a la iglesia, te recibió a Cristo, hizo la oración de fe, todo, pero no le moves un pelo. Quiere decir, no cree en la espiritualidad, no cree en lo sobrenatural, no tiene fe. O sea, mira todo de forma muy material. O sea, cree, pero a la manera, ¿no? Ni siquiera a la manera, diríamos, ¿no? Podríamos decir que cree a la manera de ellos, pero podríamos decir que sí, que cree, porque los demonios creen y tiemblan, pero a la manera de ellos, como vos decís, ¿tá? Y no tienen fe. O sea, muchos de ellos no creen en la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, en una sanidad, en una liberación, en un milagro. Son personas que nunca te hablaron en lengua, nunca les sentiste hablar en lengua. Vienen a la iglesia y se ponen así y observan y nada más. Y siempre le buscan la quinta pata al gato. Claro. ¿Entendés? Sí, son pesimistas y no tienen testimonio. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen cómo empezar de hablar de la salvación a alguien, porque no le hablan a nadie de Cristo. No invitan personas para venir a la iglesia. No le hablan, ya directamente no le hablan de Jesús a nadie. ¿Entendés? Vienen ellos. Capaz que en algún momento se mandan una extra e invitan a alguien a venir a la iglesia que lo ven que está desesperado. Pero más de eso no hacen. Después ya lo delegan para el pastor, él no lo discipula. Se supone que si vos traes a alguien a la iglesia, brother, sí, tenés que discipularlo. Lo que nosotros podemos hacer es ayudarlos a discipular, pero nada más. En algún tema que ustedes no puedan o no sepan cómo desarrollar con esa persona, sí, ahí podés decir, vamos a hablar con el pastor o vamos a hablar con la pastora, dependiendo. Pero si no, no.
¿Está? Se entendió. Bueno, seguimos. No tiene testimonio verdadero, claro, porque no es ni siquiera convertido, ¿qué testimonio va a tener? Claro, claro. ¿Está? Bueno, y acá, ¿qué vemos? Oh, qué hermosura. ¿Ya terminaron con el cristiano religioso? Sí. ¿Qué hay ahí? Están todos Están unidos. todos ¿Y unidos. qué están haciendo? Orando. Están orando. Vamos a ver qué cristiano es este. Los cristianos genuinos. A ver si dice algo más. Ah, no, está bien. Los cristianos genuinos, o sea, los cristianos verdaderos. Esta es más complicada, está más linda. Porque el cristiano verdadero es un seguidor de Cristo. Recibieron a Cristo y lo siguen. Son discípulos del Señor. Como ustedes, ¿o no? Amén. ¿Ustedes siguen a Cristo? ¿Siguen al Señor? A ver ahí. ¿Se siguen a Cristo? Bueno, gloria a Dios. Salió el sol, che. Qué lindo, gloria a Dios. Porque a la hora que empezamos la clase estaba llovinando. Y ahora se puso lindo. La madre me dijo que no vino porque estaba... Creo que se había mojado, algo así me dijo. Y que no quería salir de nuevo. Ah, claro, por supuesto. ¿Sí? Bien. Es un discípulo de Cristo. No solo lo sigue a Cristo, sino que Cristo lo discipula, lo ayuda, lo bendice. ¿Estamos viendo bien? Sí, sí. Sí. Pero también quiero que los de después aquellos... Por el color. Por el fondo, claro. Imita el ejemplo de Cristo. ¿Qué les parece la cuestión? Quiero ser ese tipo de cristiano. Y bueno, hay que empezar a buscar para ser ese tipo de cristiano. Imita el ejemplo de Cristo. Vive como Cristo vivió, en humildad, en obediencia al Señor, en devoción a Dios, en búsqueda, en dependencia de Dios. A eso se refiere. El cristiano verdadero es el que ora, el que busca de Dios, el que busca ser revestido, el que siempre está continuamente entregándose y entregando todas sus debilidades en manos de Dios y pidiendo a Dios que Dios lo limpie cada día y cada día lo renueve con su fuerza, con su poder. Es aquel que siente la presencia de Dios de forma continua en su vida, que tiene una vida que dice que tiene lleno de ríos de agua viva, dice la palabra. ¿Está? Es ese cristiano que cumple esto. Miren, ya les voy a mostrar. Acá, por ejemplo, la palabra de Dios nos habla de cómo tiene que ser la vida. Miren, acá en Juan vamos a mirar el libro de San Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39. Dice la palabra de Dios. ¿La tienen ahí? El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Ay, esperen un cachito que se me fue, porque quise sacar un cartelito y se me fue. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir. ¿Sí? Sí. Así que de lo más profundo, a ver, ¿quién puede leer otra versión? Yo tengo la Reina Valera. Dale, ¿qué dice? 38, 39, ¿dijiste? 7, 38 y 39. Sí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Léeme de vuelta la primera parte, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa?
que una persona cristiana realmente transformada, comprada con la sangre de Cristo, que recibió al Señor genuinamente en su corazón y busca tener comunión con Él, uno siente como que dentro de uno mismo hay un borbollón de agua moviéndose. Eso es el Espíritu Santo que vibra dentro de nuestras vidas. A diferencia del cristiano almático, o sensual, que él es una explosión adentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia cambia totalmente de personalidad, o sea, no es el mismo, ¿tá? Bueno, el cristiano genuino recibe a Cristo y glorifica al Señor con todo su amor y su corazón dentro de la iglesia, pero aún en su vida diaria, él siente un borbollón que hay dentro continuamente moviéndose y en todo momento le da gloria a Dios, lo glorifica y sigue caminando, sin necesidad de hacer, ¿no?, berrinches, digamos, ¿no? De que los otros lo vean, que está, y este está medio loco, ¿me entienden? Sí. Entonces, claro, es todo un tema, el tema del cristianismo y de los ríos de agua viva. Tienen que estar continuamente, aun cuando estamos en la lucha más aférrida, tenemos que estar dando glorias y alabanzas a Dios porque sabemos que las luchas nos van a pulir, nos van a fortalecer, nos van a hacer crecer. ¿Ah? Aunque estemos trabajando en un ambiente hostil para el cristiano, que estemos continuamente en ese espíritu de alabanza, de glorias, haciendo el trabajo, no contaminarnos con lo que vemos alrededor, sino seguir a Dios como corresponde. A veces tenemos que soportar música mundana todas las horas que estamos trabajando. Tenemos que pedirle a Dios fortaleza y nuestra gasolina la tenemos que cargar en casa y en la iglesia para poder soportar lo que hay en el mundo. Porque no somos del mundo, pero estamos en él. Sí, obvio. Y tenemos que hacer las cosas, tenemos que trabajar, tenemos que sobrevivir, Dios nos hará, bueno, pero tenemos eso. Si no tenemos ese río de agua viva brotando dentro de nuestro ser, nos podemos secar. Nos podemos secar. El verdadero cristiano hace lo que el Señor hizo. Él tuvo misericordia, Él perdonó, Él santificó, Él tuvo compasión, Él tuvo sus amigos, tuvo sus discípulos. Él tuvo comunión con su Padre a través de la oración. ¿Entienden? Vivió una vida de humildad. Obedeció el mandato, la misión que tenía que cumplir. Siendo él tan rico, vivió entre la gente, dándose para ellos, no viviendo para sí. Evitando lo que él evitó. Evitando el pecado. Evitando las tentaciones. Evitando toda clase de mal. Miren, vamos a 1 Tesalonicenses 5:22. Cortito este versículo. ¿Qué dice Teque? 22. Sí. Absteneos de toda especie de mal. Muy bien. Apartaos, absténganse de toda especie de mal. Todo aquello que nosotros veamos que está mal, hay que apartarse. Hay que abstenerse. Hay que no caer en ella. ¿Está? Acá el verdadero cristiano evita el mal. Busca a Dios con todo su corazón y evita toda especie de mal. ¿Qué dice ahí en tu Biblia? Manténganse alejados de todo lo malo. Nosotros oramos para que Dios... Solamente el 22. Manténganse alejados de todo lo malo. Manténganse alejados de todo lo malo.
Qué bueno que está eso. De todo lo malo, de todo lo que no es bueno, de todo lo que tiene una apariencia, ¿no? Que parezca que ya no está bien, ya hay que alejarse. Qué importante lo que dice la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que el cristiano verdadero tiene que evitar. ¿Sí? Evitar todo lo malo. Evitar todo lo malo. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta, gurises, que esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Miren lo que dice acá. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial acerca de las Escrituras, ¿no? También, miren qué importante, ¿por qué se dieron cuenta que eran cristianos verdaderos? ¿Saben por qué? Los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Qué palabra. Y bueno, y que Dios también a nosotros nos puedan identificar como hombres, como mujeres, que somos seguidores y que estamos con Jesús. Que cuando la persona venga a hablar con nosotros, si usted es pastor, usted es pastora, no, usted es un hermano, usted es una hermana de la iglesia, y realmente yo veo que usted es un seguidor de Jesús. Cuando nos dicen eso, nos motiva a agarrarnos más fuertes del Señor. Eso está en Hechos 4:13. Que nosotros podamos, en el nombre de Jesús, poder tener en cuenta, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. ¿Sí? Hoy, miren, ahora vamos a mirar un poquito esta parte. Vamos a Mateo 11, 28 y 30. Mateo 11, 28 y 30. Miren lo que Dios habla a nuestras vidas. Miren lo que Dios nos dice. A ver qué dice ahí. Contraste. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien. ¿Y vos lo encontraste? A ver qué dice en la traducción ahí. Acá dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les haré descansar, y aceptan mi enseñanza y aprendan mío, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso, mi enseñanza es agradable y mi carga es más fácil de llevar. Muy bien. ¿Vieron lo que es un yugo? ¿Habían visto ustedes esto? Sí, yo lo he visto. Creo que sí, no me acuerdo. Acá se pone el cogotito de los bueyes, ¿no? Ahí va. Se pone un cogote acá y el otro acá. Esto es un yugo. ¿Qué es lo que hace el yugo? Es llevarlo derechito. Cuando hay un buey más joven que el otro, el buey viejo enseña al otro a encaminarse. Y caminan los dos hacia un mismo lugar. ¿Está? En una mala figura que voy a hacer, uno de estos bueyes puede simbolizar el Señor y el otro buey puede significar uno de nosotros. Si nosotros andamos a la par de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ayuda, Dios nos enseña, Dios nos guía, Dios nos guarda. El verdadero cristiano tiene que dejar que Jesús, a través de su palabra, a través de los que estamos acá enseñando la palabra de Dios, ¿sí?, se deje llevar por las enseñanzas que vienen de parte de Dios. La persona que no quiere llevar el yugo, a ver, yo no sé si puse otra, no hice. Muchas veces nosotros cinchamos para un lado y para el otro y no hacemos nada, porque al cinchar uno y el otro cinchar para el otro lado, lo que terminamos es lastimándonos y no nos logramos mover. A ver si el versículo está acá.
Por eso el Señor habla de ponerse el yugo del Señor. ¿Tá? Déjenme enseñarles. Déjenme que yo les enseñe. ¿Tá? Porque yo soy humilde y tierno. El Señor nos dice que Él nos ayuda, que Él está con nosotros, que Él nunca nos va a dejar. Dejémonos enseñar por Él. ¿Sí? Y encontrarán descanso sobre su alma. Tenemos que aprender a descansar en Él. Dejarnos llevar por el yugo del Señor. Dejarnos llevar por Él. Permitirle a Dios que nos enseñe y nos encamine. ¿Entienden? Tenemos que dejar, ¿no?, que Dios nos enseñe, que Dios nos ayude, que Dios nos dirija, que el Espíritu Santo de Dios pueda tomar cuenta de nuestra vida y dejarle a Él hacer su obra en nuestro corazón. Si nosotros no dejamos a Dios hacer su obra en nuestra vida, no vamos a crecer nunca. Por eso tenemos que dejarlo al Señor que nos dirija en todo. ¿Estamos? Así que bueno, y no seamos como los otros cristianos. Los otros cristianos, los almáticos, los sensuales y los religiosos, no se dejan ministrar por Dios. Se dejan llevar por sus emociones, por sus sentimientos. Por ahí pueden sentir algo de la presencia de Dios, pero se le va enseguida. ¿Entienden? No dan un buen testimonio. Entonces, si nos llegamos a sentir identificados con alguno de estos cristianos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que quite de nosotros lo que todavía está faltando. El proceso puede durar un tiempo, pero siempre el Señor nos va a dar la salida a todas estas cosas. Amén. Y que podamos aprender a no escandalizarnos cuando vemos personas así en la iglesia. A veces creemos que porque tienen años adentro de la iglesia tienen que ser diferentes, ya tienen que ser personas reconvertidas, pero muchos de ellos todavía están en procesos. Muchos de ellos están en proceso de transformación. Entonces no podemos juzgarlos. No podemos juzgarlos, sino que tenemos que amarlos. Tenemos que tratar de ayudar.